decir como de sí, todos los mexicanos venimos de lo mismo y somos lo mismo porque todos somos mestizos, no es cierto. Hay mestizos blancos y hay mestizos que no son blancos y distintos niveles económicos y distintos niveles de educación y no es lo mismo. Entonces, cuando pasa lo de Willy Chavarría, un montón de marcas lo toman como catapulta de vean, nosotros también vendemos guaraches más padres y sí somos mexicanos. Pero regresamos a lo mismo. ¿Qué tipo de mexicano eres? Sofía Zavala es una historiadora del arte, escritora, curadora y diseñadora de vestuario originaria de Morelia, Michoacán. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ENES Morelia, se ha especializado en el arte mexicano, moda, arte contemporáneo y artes escénicas, lo que la ha permitido desarrollar una trayectoria interdisciplinaria y versátil. Como curadora en el Museo Casa de las Artesanías, Sofía impulsa proyectos que vinculan tradición, identidad y prácticas artísticas actuales, mientras que su trabajo como escritora y crítica cultural se refleja en colaboraciones con medios independientes como Alquimia Scene, Run the Runway Magazine y Noise Magazine, entre otros. Su interés en la política y su análisis crítico sobre los procesos estéticos, sociales y culturales se integran a su trabajo en la museografía y las artes visuales, consolidando su presencia en el ámbito cultural mexicano. Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha. Me da mucho gusto saludarlos. Pues estamos aquí en la Ciudad de México grabando pues un capítulo más de Nosotras en Ruta. Así es que me da mucho gusto compartir con ustedes que hoy también tengo una gran invitada, una gran invitada que pues aproveché el coloquio, ¿verdad? que estuvimos, coincidimos las dos y como ella viene de Michoacán, de Morelia, pues dije, de una vez aprovechamos para grabarle y le agradezco muchísimo, de verdad, bienvenida, de verdad, Sofía. Muchas gracias por Zavala. invitarme, Beatriz. No, gracias. hombre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacerte un espacio en tu agenda y pues bueno, vamos a escuchar de verdad. Hoy que la escuché y yo quedé así como sorprendida de toda la información y hoy ustedes se van a enterar del por qué. Pero te doy la bienvenida a Nosotras en Ruta. Pues queremos decirte que pues tal como ustedes vieron en la semblanza de mi querida Sofía, pues ella es de Morelia, Michoacán y bueno, pues hoy queremos saber más de Sofía, queremos saber qué está haciendo Sofía, a qué se dedica Sofía y pues bueno, pues te escuchamos, mi querida. Muchas gracias. Pues yo estudié Historia del Arte en la UNAM, en la ENES, que es la sede que tiene la UNAM ahí en Morelia. Sí. Justamente llegar ahí estuvo extraño, hubo un momento de mi vida donde incluso quise ser abogada, pero fue muy breve. Ajá. Y un día encuentro algo que yo había escrito a los 11 años, donde yo decía que quería estudiar Historia del Arte, y fue de estos trabajos que te ponen en la secundaria de cómo te ves en un futuro. Ajá. Y no lo recordaba. Mira. Y hasta me dibujé a mí misma y demás, y dije, ok, eso es lo que quiero hacer. Llego a la universidad y fue sentir como todo un mundo se abre. Porque yo no crecí precisamente en una familia que tuviera como un capital intelectual importante. Justamente mi hermano y yo somos de las primeras personas en nuestra familia que tienen un título universitario. Entonces, justamente toda esta parte de literatura, arte, exposiciones, yo siempre la vi como muy de lejos, como muy espectadora, pero como a través de una vitrina, y lo veía como algo un poco inalcanzable. Pero afortunadamente tengo un hermano maravilloso que es súper fan de la lectura, de la música, de filosofía y demás, que él es mayor, entonces empieza a agarrar como todas estas cosas y yo gracias a él empiezo como a descubrir, y a la fecha muchos de mis gustos se los debo, ¿no? Ajá. Entonces sí, estudiar Historia del Arte fue algo que pues me abrió un montón, me pude tener muchas perspectivas de muchas cosas. También esta motivación personal de exigirme más y de conocer más, porque varios de los compañeros con los que yo estudié, por ejemplo, son de aquí de Ciudad de México, ¿no? Que eso es algo que marca una diferencia importante en el sentido de que exposiciones de arte, pues tienes que venir para acá. Conciertos tienes que venir para acá.
un montón de cosas porque en Morelia, por ejemplo, existe esta oferta cultural, pero no se puede comparar a lo que existe aquí, ¿no? Claro. Para nada. Entonces, desde que entró, como que yo noto un poquito pues este rezago, ¿no? Sí, Y también sobre todo pues la calidad de educación. Yo venía de una escuela privada considerable, pero... Ajá. Y luego me juntó, por ejemplo, con amigos que vienen de las prepas de la UNAM, ¿no? Entonces digo, ok, yo estoy aprendiendo cosas ahorita que estas personas ya sabían, Sí, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente así empiezo a estudiar esto. Y pues ya mi motivación principal siempre ha sido la moda, siempre ha sido algo que me mueve. Desde niña recuerdo ver películas solamente por el vestuario y tratar de imitar los vestuarios que yo veía. Mi mamá es estilista, entonces también crecí rodeada de mujeres que se arreglaban muchísimo y se arreglan a la fecha muchísimo. Ajá. Y pude tener al alcance esto de que yo, a pesar de no estar en un nivel socioeconómico en el cual yo tuviera acceso directo a ciertas cosas, pues luego era de que las clientas de mi mamá de acompáñame a Guadalajara a comprarme una bolsa Louis Vuitton. Ajá. Entonces, como que tuve este alcance, igual como con la cultura, ¿no? Como espectadora, pero lo empiezo a conocer. Leía muchísimas revistas al estar en horas en el salón de mi mamá, entonces yo creo que así es como empieza, ¿no? Lo que hago, y dentro de historia del arte pues igual me comienzo a tratar de plantear todos los temas que a mí se me colocaban dentro de la carrera, pero traspasarlos a moda, ¿no? Y es como pues, lo que hago y lo que sigo haciendo. Hoy, ustedes dieron una, yo digo, cátedra de lo que hablamos en específico, el tema de las artesanías, del folclore mexicano. Sin embargo, para nosotros hablar de nuestros textiles, de nuestra indumentaria, como pueblos y comunidades originarios o pueblos afromexicanos, pues es una herencia ancestral, que sin embargo, ustedes que están viendo el tema de moda, ustedes que están viendo el tema de, pues toda la historia del arte, ¿no? En la moda, sí. Ustedes fueron viendo, y yo veo ahora unas chicas que son disruptivas en ese tipo de conceptos, donde dicen, esto pasó realmente con nuestros textiles, con el tema, cómo nos implantaron, ¿no? Eso de verdad a mí es una parte de la historia de México que yo siento, digo, sí nos hace falta conocerla. Y tú lo planteaste muy bien, hiciste como un recorrido a partir de ciertos años, y dijiste, no, a ver, vamos a regresarnos mucho más atrás. Todo esto que tú lo planteaste el día de hoy, ¿cómo lo fuiste, uno como Sofía, cómo lo fuiste digiriendo, cómo lo fuiste adaptando y adoptando, cuando tú también vienes de Michoacán, donde también hay estas herencias ancestrales, ¿cómo lo fuiste entendiendo? Creo que es una pregunta compleja porque viene desde mucho tiempo. Viene sobre, yo siempre he tenido dudas sobre lo que significa ser mexicano, lo que significa la patria. Algo que sucedía era como que nunca sentía esta conexión con estos símbolos mexicanos, ¿no? Y siempre los sentí como muy ajenos a mi persona. Recuerdo desde niña como esta parte de ir al juramento a la bandera y la escolta, que siempre estuve en la escolta, pero ese es un tema aparte. Sí. Los uniformes, el himno nacional, todo esto como que no me movía, no lo sentía como parte mío, y decía como, pues, ¿qué sucede, no? Luego siento que aparte fue un conflicto personal de, yo cumpleaños el 17 de septiembre. Ah, bueno, entonces, va pegadito. Entonces algo que me recuerda mucho de mi cumpleaños siempre era como estas fechas, ¿no?
y cómo siempre estaban delimitadas por estas narrativas como patrióticas. Ajá. Y conforme a lo que voy creciendo y voy leyendo más cosas, ahí es cuando me empiezo a cuestionar mucho sobre hasta qué punto nos cega la patria, ¿no? Siento que en México a veces no lo vemos tanto, pero por ejemplo si lo traslapamos a Estados Unidos, vemos estos nacionalistas blancos súper orgullosos de América y de lo que ellos llaman América, y de su país, y cómo el tener este falso amor tan ciego como por una nación puede quitarte y puede privarte los juicios personales. Entonces se me hace muy peligroso eso. Después, cuando era adolescente, leo este libro de Persona Normal de Benito Taibo, que es un libro muy lindo en el sentido de que siento que es como una carta de amor para toda la gente que leyeron que crecieron con libros. Y hay un capítulo muy bonito que está estableciendo sobre cómo la patria la podemos crear nosotros y cómo nosotros podemos decidir qué es lo que nos mueve y a dónde pertenecemos. Entonces ya durante la carrera yo me especializo en arte mexicano, justamente en historia del arte tú puedes estudiar o iconografía o arte mexicano. Entonces yo me especializo en arte mexicano y empiezo a conocer, te dan desde prehispánico hasta arte moderno, hasta contemporáneo. Entonces es como una multiplicidad de factores, como muy fuerte. Y ahí es donde empiezas a ver como lo que sucede, ¿no? Porque siento que por ejemplo, la historia de México que te enseñan en la primaria, pues es muy patriota y es muy nacionalista y es muy ciega, es muy y los hombres que nos dieron patria y los niños héroes y Benito Juárez y, por ejemplo, es como, en realidad todas las personas somos increíblemente tridimensionales y es, por ejemplo, de que en la historia de México Benito Juárez es un héroe nacional y Porfirio Díaz es el maquiavélico de la historia y este era esto y este era lo otro, cuando eran personas que vivieron un montón de años y que tenían facetas muy distintas. Entonces, por ejemplo, ponen siempre este retrato de cómo la Malinche vendió su tierra. Era una niña de 14 años, obviamente. ¿Qué haces? Entonces, ahí es de cuestionarte como que todos estos mitos y ser crítico y ser objetivo. Y yo siempre voy a defender de que algo que, por ejemplo, en mi parecer, se debería de implementar en el sistema de educación pública es pensamiento crítico. Siento que es lo que te puede salvar la vida, es lo que puedes crear tus propias ideas y y no dejarte tanto llevar como por todo esto, ¿no? Y cuestionarte como de, no todo el porfiriato fue malo. No todos los héroes de la revolución eran grandes hombres. La independencia menos, ¿no? Entonces, como conocer esto, entonces, pues sí, realmente, entonces ya mi cuestionamiento hacia lo que es mexicano, lo que no lo es, lo de la patria, empieza mucho por ejemplo, también con un autoconocimiento personal, ¿no? O sea, yo siento que todo el mundo, para alguien puede ser la mejor y la peor persona que vas a conocer en la vida. Entonces, pues trato de ver los personajes históricos también de la misma manera. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, finalmente somos seres humanos que con nuestros trabajos, acciones, proyectos, podemos tomar decisiones que nosotros en ese momento creamos que pueden construir, pueden ayudar, y tal vez en esos momentos, y si hablamos en el tema de la historia de México, muchos momentos fueron omitidos por el sistema educativo, muchos, incluso yo diría, ponemos el ejemplo, ¿no? Platicábamos con las compañeras de pueblos afromexicanos en su lucha también, que están por reivindicar estos derechos que ellos tienen, que están defendiendo. Decían, bueno, por mucho tiempo en la educación básica nos dijeron que Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón pues eran güeros, porque así nos los dibujaron, ¿no? Morenos claros. Y no, fueron afro. O sea, fueron hombres afros que llegaron, que traían la cultura, por eso luchaban por la no esclavitud, por la libertad. Y pues parte de eso apoyó para que nuestro país en sí, pues lucháramos por esta libertad que todos queríamos, ¿no? Y en este contexto, hoy hiciste mención de todo este proceso que vivimos de la mexicaneidad. Sí. Sí, justo lo que sucede en esa parte es de que pues,
México, así como todos los países del mundo, son construcciones. Fue alguien que tuvo el poder y que tuvo los medios y que sometió ciertas cosas para poder decir, esta tierra tiene este nombre, porque realmente pues, tierra sería lo mismo, ¿no? O sea, tú cuando estás cruzando una frontera, si no tenemos estos límites humanos, no te das mucha cuenta en dónde estás. Entonces, sí, lo que sucede fue, llegan los españoles, ven todo esto, y es imponer estas narrativas dentro de su tierra, ¿no? Y autoproclamarla y decir, y va a ser católica, y va a ser esto, y va a ser una dependencia de España, que es el funcionamiento básico de una colonia. Pero también lo que pasa, y que es una herencia que tenemos a la fecha muy marcada, es, por ejemplo, en contrario de Estados Unidos, que hicieron un genocidio de todos los nativos americanos, y luego tenían los esclavos negros, y luego tenían a los blancos, y que nadie se mezclaba entre sí. Por eso tú tienes también en Estados Unidos estos matices, ¿no? Y como tan marcados de la cultura negra y la cultura blanca, y tienes expresiones como el jazz y demás. Pero aquí en México lo que pasa con el mestizaje y con su idea es, si tú tienes un español y luego tienes un indígena y los mezclas, va a salir más blanco. Y si ese que sale, que es mestizo, y lo mezclas con otro español, otra vez va a salir más blanco. Entonces, el fin del mestizaje era borrarlo, era borrar todo lo que fuera indígena y borrar todo lo que fuera negro, pero no funciona. Porque aquí siguen las personas indígenas y aquí siguen las personas negras. Entonces, lo que sucede también en esta parte, que es como muy interesante, es como la cuestión racial en México es muy compleja, ¿no? Si tú a mí me pones con un grupo de personas indígenas, te van a decir que yo soy una mujer blanca. Pero si tú me pones con un grupo de personas blancas, me van a decir que no soy blanca, ¿no? Entonces también parte de lo que, del interés mío también dentro de este tema, también parte de una necesidad personal, ¿no? De, pues nunca he sabido qué soy. Recuerdo que una vez me dijeron de que, es que eres mexicana, pero como en bonito. Y nada más me quedé como, explícame más, ¿cómo es ser eso, no? Sí. Entonces, sí crecer con eso de, por ejemplo, el primer kinder en el que yo estuve era un kinder privado, entonces todas las niñas eran súper güeras y a mí siempre me ponían atrás en los festivales, aunque me tapaban. Y luego, el último kinder en el que estudio mi tercer año, que era el último, era un kinder público. Entonces, en comparación al privado, que fue el primero, aquí, por ejemplo, la mayoría de los niños eran morenos y más bien a mí ya me ponía adelante, ¿no? Entonces, cómo dependiendo en dónde estés, va cambiando lo que eres, ¿no? Entonces, siento que también por eso los mexicanos tenemos una identidad súper extraña y una manera de buscar y de expresar nuestra identidad súper extraña porque es tan maleable, porque viene de este pasado de mestizaje colonial, súper maleable. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerles este ejemplo en los mundiales. Aquí en México, la mayoría, por ejemplo, de la gente es de que trae jeans y trae una playera y Abercrombie & Fitch y bla, 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 bla. Pero luego es un mundial o es unos Juegos Olímpicos y tú ves al grupo de mexicanos que gritan, somos mexicanos, y que traen ponchos y que traen los vestidos, los sombreros de charro, ¿no? Entonces o los sombrerotes estos de palma, ¿no? Entonces es este orgullo nacional que solo se muestra cuando estamos fuera de México. Porque aquí en México, a ver, pues pónganse eso, ¿no? O sea, vayan al súper y háganlo de esa manera. Y también algo que me molesta ya mucho como de ese tema es de, pues trae los sombreros de charro de Amazon, ¿no? O sea, mínimo, cómprenlo bien. Sí, claro, sí. Cómprenlo a gente que los produzca. Sí, claro. Entonces, sí. Sí, tú hablabas de esta, la idea fue cómo quitamos, aniquilamos, desaparecemos totalmente el tema de los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, hay algo más que el Estado, el que estaba en el poder, fue maquinando poco a poco. Sí, lo que pasa en esa parte fue justamente como lo platicábamos hace rato,
Después de la revolución, que pasa todo lo del porfiriato, que Porfirio Díaz dice de que quiero que México sea como Francia, y que sí, por ejemplo, tú te sales aquí a Paseo de Reforma y está igual a Champs-Élysées en París, ¿no? Sí, claro. Entonces está diseñado muy de dicha manera, los de los metros, todo esto, ¿no? Entonces lo que sucede es de que pues, tienes estos dos Méxicos que a la fecha existen, pero en ese momento eran mucho más marcados. Tienes estas clases burguesas súper afrancesadas. Sí, claro. En ese momento, por ejemplo, conocer Europa era una cosa inimaginable, ¿no? Porque eran 30 días en barco. Entonces, pues la gente que podía pagar eso y que podía decir es que me fui aquí, pues era inmensa, ¿no? Entonces, siempre una parte de las clases de élite siempre ha sido codificar los sistemas que tienen para que tú puedas dividir las clases, ¿no? La razón de la cual te sientas en una mesa y hay 9 tenedores no es porque necesites los 9 tenedores, es para hacerlo más complicado, para que tú necesitas haber nacido en cierta familia, en cierto esquema social, en cierta capacidad de adquisición, para que tú sepas para qué es el tercer tenedor, ¿no? Entonces, esto fue algo que se empieza a hacer y que se empieza a hacer. Entonces, lo que sucede es pues se crea este límite como súper marcado. Entonces luego tenías como esta clase, la clase baja como de la sociedad en ese momento que pues no tenía ni idea de estas cosas, ¿no? Entonces la educación nula, sistemas de salud peor. Entonces lo que se hace durante este periodo como postrevolucionario es dicen, ok, tú no vas a pelear nunca por un país que no te representa. Por eso lo que hablábamos ahorita del orgullo nacional. El orgullo nacional es para que tú pelees por un país y para que te sientas orgulloso y para que lo defiendas, ¿no? Entonces, por eso los ejércitos son tan nacionalistas, ¿no? Porque ¿quién se va a ir a querer a morir una guerra por un país en el que no cree? Entonces esa es la función del proyecto nacional, que lo crea Vasconcelos como un proyecto de educación. Vasconcelos tiene incluso este libro que se llama La raza cósmica, en el cual, por ejemplo, tiene esta idea de cómo el ser entre más se blanquea es como un mejor humano, porque según tiene como todo lo de distintos seres humanos, ¿no? Pero que en realidad era el mismo fin del mestizaje, de eliminar al indígena y de eliminar al negro y ser lo más blanco posible. Y tú lo notas en los contenidos que Vasconcelos presenta, porque tenía filosofía griega, tenía filosofía romana, tenía clásicos de literatura, literatura francesa, literatura rusa, y no había textos mexicanos, no había textos latinoamericanos. Entonces, también dentro de este periodo es cuando se pierden, por ejemplo, la mayoría de los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Porque era ya esto de... Vasconcelos crea este modelo de educación en el cual hablar español y ser culto de una manera occidental estaba peleado con hablar una lengua indígena, y empieza esta vergüenza constante de ser indígena y de niños que llegaban llorando de que no entendían en primarias o que los molestaban por hablar una lengua, ¿no? Entonces, pues, era esto de ser español, de hablar español, de tener estos contenidos, y era como si quisieran borrar todo eso y crear una identidad aparte mexicana, pero buscando una identificación en cuestiones materiales y en cuestiones decorativas, poniéndole colores mexicanos. Tú lo ves en todo el movimiento del muralismo mexicano, como Diego Rivera y sus sandías y sus flores y demás. Entonces, todo esto, este folclore mexicano que solo vale para ser visto, pero no para ser aprendido, no para ser amado, no. Solamente lo vamos a poner como si fuera como el empaque. Entonces, así se empieza como toda esta propaganda nacional, en el cual pues dicen de que, pues si Diego Rivera me está pintando y está pintando a alguien como yo, pues yo creo que pues también soy mexicano, ¿no? Cuando no. Cuando hay muchos tipos de mexicanos, y yo siempre he pensado que el mestizaje es una excusa para omitir muchas cosas que pasan, ¿no? Siento que
el decir como de sí, todos los mexicanos venimos de lo mismo y somos lo mismo porque todos somos mestizos, no es cierto. Hay mestizos blancos y hay mestizos que no son blancos y distintos niveles económicos y distintos niveles de educación y no es lo mismo que alguien que estudia en la Ciudad de México en una universidad privada que se autodenomina mestizo, no es lo mismo alguien que estudia en la Sierra de Oaxaca y que se denomina de la misma manera, ¿no? Entonces siento que homogeneizar y hace generalizar todas estas cuestiones teóricas hace que nos dejemos de, que queramos dejar de ver estas cosas, ¿no? Y también lo que sucede, que también es lo que hablábamos hace un ratito, es, pues, es como si se le otorgara este derecho a estas como personas más privilegiadas de decir, bueno, si somos lo mismo, pues también puedo hacer uso de lo mismo y empieza una explotación cultural fuertísima. Y en esta explotación cultural, sin lugar a dudas, no nada más es la explotación, sino incluso estamos viendo hasta el día de hoy el despojo, ¿no? Yo digo el despojo, el robo, prácticamente de conocimientos para nosotros, saberes ancestrales, saberes de nuestros ancestros, nuestras ancestras, que eso es lo que significa nuestro textil, nuestros bordados, nuestros huipiles, un telar de cintura, lo que nosotros hacemos con las manos, lo que nuestros ancestros plasmaron durante mucho tiempo, no fue una herencia dada a nosotros como pueblos originarios y como algo de, pues mira, me gustó hacer esta estrellita y pues aquí está, ¿no? Sino dentro de todo esto va una cosmovisión indígena, va una información que nosotros y nosotras sabemos qué es lo que nos heredaron nuestros ancestros, ¿no? Y en ese sentido, también ustedes, dentro de todo este coloquio, comentaban también cómo se han apropiado. Y no nada más se han apropiado aquí en México, sino que lo han hecho a nivel internacional, que no ha habido una defensa real de los pueblos originarios porque pues nunca creo en nuestra visión como pueblos originarios va a llegar alguien, le va a gustar y se lo va a llevar y va a ser su moda, va a ser su estilo. No lo llegamos a imaginar, no lo llegamos a ver. Sin embargo, ustedes que se dedican a esto, dijeron, bueno, esto es lo que realmente pasó. Sí, creo que es muy importante conocer las cosas y ver ese tipo de cosas y poder identificarlas y ver qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ese fenómeno en Michoacán es conocido por el fenómeno de la película de Coco, ¿no? Ajá, sí. Que pues está esta tradición bellísima purépecha de Día de Muertos, que es una tradición de días, y los altares y las visitas a las casas y cómo las familias rinden este luto y esta celebración hacia sus difuntos, se empieza a popularizar cada vez más y más y más, al punto donde los mismos indígenas, que son los que cargan esta tradición, han tenido que pedir de que, por favor, al gobierno de que por favor no vendan alcohol esos días, porque están ahí de que velando a un familiar y es este grupo de gringos borrachos al lado, ¿no? Ves Pátzcuaro, ves Janitzio, Santa Fe de la Laguna y están a reventar de gente al punto donde ya la tradición y para lo que es, ya es casi imposible llevarla a cabo, ¿no? Porque se ve igualmente de esta parte estética, ¿no? Porque como turista vas y quieres ver los altares y te quieres tomar fotos y dices, wow, porque siempre está esta parte de la mexicanidad como algo mágico, místico, ancestral y demás, pero solo lo estás haciendo una parte superficial, ¿no? Al punto donde ya estás dañando esa tradición y lo mismo pasa con la vestimenta. Por ejemplo, un fenómeno que he visto muchísimo es en Michoacán existen el bordado de chuspata justamente en la zona lacustre de Michoacán. Entonces hay unas bolsas maravillosas que justo yo he podido tener una colección de esas bolsas que están todas bordadas a mano, están todas tejidas a mano y son de animales. Muy probablemente las has visto. Sí. Que son cerditos, que son elefantes, que son pescados.
Estas empiezan, justamente solo había 3 animales, que eran esos, y se vendían y realmente son bastante baratas. Una bolsa de esas te cuesta unos 250, 300 pesos más o menos. Y después, un día estaba en Guadalajara y me doy cuenta que una diseñadora de Guadalajara iba a Michoacán, las compraba por mayoreo, pagaba 120 pesos la bolsa. Y es una bolsa que estamos hablando de que las personas que las hacen tienen los dedos llenos de ampollas porque tejer chuspata está complicado. Pagaba 120 pesos la bolsa. Y las ponía en periódico y las pintaba con spray y les colgaba milagritos y les colgaba una Frida Kahlo y toda esta fetichización de lo mexicano, de no saber ni siquiera de dónde vienen las cosas y ya colocarlo ahí. Y ya después de su renovación de bolsas, la gente le pagaba como 1,800, 2,000 pesos por cada bolsa. Entonces, y ella me lo platica muy quitada de la pena, ¿no? Como de que, me ha ido bien en esto, tengo a alguien ahí que me trabaja y demás. Entonces, siempre es ver esto como si el producto indígena fuera algo a mejorar. Como, por ejemplo, a mí siempre me ha molestado mucho cuando los huipiles les hacen las pinzas para que estén apretaditos y demás, porque, pues no, o sea, estás poniendo tus ideas estéticas contemporáneas arriba de algo que está aquí desde mucho antes que tú y que va a seguir estando después de que tú te vayas. Entonces, sí es importante esto y por eso justamente les comentaba eso hace rato de una parte que me parece muy importante es ve tu closet y voltea a ver y date cuenta de cuánta gente sabes el nombre y apellido de las cosas que tienes. Y creo que incluso eso lo hace más especial. Sí, definitivamente. Comentabas también lo que pasó apenas en Oaxaca, ¿no? Con el tema de los huaraches, comentabas también el tema de el robo de esta... Isabel Marant. Así es. Todo esto que pasó sin tener consecuencias, decías. Sí, sí, y justo algo en lo que quise hacer hincapié y que se me hace una cuestión muy importante es, por ejemplo, lo que pasa en los 2 temas que expongo durante la mañana es Isabel Marant con la comunidad Mije y Sara con la comunidad Purépecha. Ambos se les roban los diseños, la resolución del caso nunca llegó, se hicieron unos supuestos acuerdos que realmente no terminaron en nada. Pero los mexicanos somos muy, muy fáciles para señalar cuando alguien ofende como nuestras culturas, tradiciones y raíces. Entonces, obviamente se le hizo un revuelo a Sara, obviamente se le hizo un revuelo a Isabel Marant, aunque ya dentro de las retribuciones económicas y legales no pasó nada. Lo que pasa con los huaraches de Willy Chavarría, igual se le fueron encima, ¿no? Pero justamente algo que a mí se me hace como muy importante es que yo me doy cuenta a partir de lo de los huaraches es, pues si se le fueron encima a este hombre, tuvo que sacar el producto del mercado, Claudia Sheinbaum estaba enojadísima, fue un revuelo enorme, pero luego salen todas estas marcas mexicanas que comercializan huaraches y que comercializan sandalias, que la única diferencia entre Willy Chavarría y ellos es de que ellos sí tienen un acta de nacimiento mexicana, ¿no? Pero que también se han sabido aprovechar, que es como la que de diseñadora de Guadalajara que te contaba, ¿no? Que también tienen esta idea de, pues voy a ir y voy a comprar huaraches, pero les voy a poner suela de tenis. Y que realmente no es una idea que haya tenido una persona de la misma comunidad, ¿no? Es una idea que viene como externa y que tú estás agarrando este objeto cultural y lo estás como moldeando a tu conveniencia sin que realmente te puedas decir que te pertenece, ¿no? Y que, pues claro que la inspiración es importante. Los humanos yo creo que para crear nos inspiramos de pues, lo que consumimos, lo que vemos, lo que leemos, a dónde vamos. Pero hay formas de tener como inspiración. No puedes tener a un artesano trabajando algo que solo él sabe hacer y llamarlo como algo tuyo. No
no darle ese crédito. Tienes que siempre estar o sea, si lo quieres hacer y si quieres empezar trabajos con artesanos, tienes que asegurarte de que en la etiqueta del nombre, tu nombre y el nombre del artesano estén del mismo tamaño. Porque si no, ya deja de ser una estructura horizontal y te estás aprovechando de esto y está mal hacer eso. Entonces, cuando pasa lo de Willy Chavarría, un montón de marcas lo toman como catapulta de, vean, nosotros también vendemos huaraches más padres, y sí somos mexicanos, pero regresamos a lo mismo. ¿Qué tipo de mexicano eres? ¿Y de quién te estás aprovechando? ¿Y qué estás usando tu conveniencia para que tú puedas tener esta retribución económica? Entonces, justo hace rato hicieron una pregunta que me gustó bastante de, pues, ¿cómo no lo hacemos? Y lo que yo siempre predico es, pues, aprender a hacer las cosas. Cuando tú sabes bordar, cuando tú sabes patronaje, cuando tú sabes costura, que nunca vas a caer en esta necesidad de estar explotando a alguien que sí lo sabe hacer. Entonces, siento que es muy importante eso. ¿Y cuál es tu opinión ahora? Y eso es lo que pasa aquí en corto en México, ¿no? Pero también hemos visto que el tema no nada más ha vinculado ya y se ha centrado los focos en lo que pasa en México y con los que se dedican a la moda en México, sino ahora vemos que ha traspasado fronteras. Los chinos, si antes nos empezamos a quejar que la serie china, que ya poco a poco fue todo convirtiéndose y todos los chinos ya lo empezaban a hacer. Hoy ya ves que ahora los chinos ahora también ya es más fácil, no sé si serigrafían, no sé, pero ya la tela ya viene dibujada con el estampado ismeño, con el estampado, por ejemplo, yo hablo de Oaxaca, ¿no? De alguna cultura, de alguna nación de Oaxaca o de algún otro estado de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión con lo que está pasando ahora? En esta situación, sobre todo con, pues no sé si llamarle invasión, llamarle apropiación, robo, ¿cómo se le llamaría? Sobre la industria china, creo que es fuertísimo. El nivel de capacidad de producción que tienen es una cosa impresionante. Justamente todo el tema de la moda rápida es un tema en el que caes eventualmente y lo ves y convives todos los días. Hace poquito estaba hablando con mi mamá y mi mamá todavía tiene una costumbre que es ir a comprar telas y hacerte tu propia ropa a medida, ¿no? Que era como se hacía en México antes y por eso la gente no tenía tanta ropa. O sea, por ejemplo, mi abuela tenía yo creo que unos 10 vestidos, ¿no? Y con eso te vestías y eso era lo que usabas. Entonces, es un tema muy complejo porque tiene un montón de intersecciones. El cómo, por ejemplo, a partir de que somos seres sumamente digitales, tú puedes saber en dónde está y qué se puso una persona sin verla en persona. Tú puedes ver la foto, ¿no? Entonces, ahora vivimos en como si fueran con una constante cámara de grabación, donde ya no tenemos espacios privados, donde la gente puede conocer tu closet y las prendas que tienes por lo que subes en redes sociales, ¿no? Entonces, nos sentimos súper observados. Justamente está esta idea de como teóricas de sociología sobre los panópticos, que son estas cárceles que pues está como esto, como alrededor, y dentro de las celdas, como en el centro, está esta cabina que todo lo ve. Entonces, el tener un teléfono y el tener un constante medio de que nos estén grabando y de que yo puedo salir aquí a la calle y alguien me va a grabar y tú no sabes si se va a hacer viral o no. Entonces tenemos este constante reflector de pues, vernos bien siempre. Y es una presión muy fuerte que a estos medios masivos de producción le va muy bien porque nadie se quiere ver igual todos los días. Entonces la solución fue, vamos a crear un montón de prendas y de baja calidad, porque son prendas que no te duran 2 lavadas, pero que cumplen esta necesidad de vernos diferente todos los días y de tener esta identidad súper única y de reinventarnos y todo como este coaching medio motivacional de redes sociales de cómo todos los días necesitas ser tu mejor versión, pero para tu mejor versión necesitas tener un closet distinto. Cuando yo, a pesar de trabajar en cuestiones de moda, puedo decir de que
pues sí, una cuestión identitaria dentro de la ropa sí es importante, pero no lo es todo, como la importancia que le estamos dando actualmente. Esto de que la gente se vuelve súper loca en Buen Fin o en rebajas, sí, o que está claro. esta necesidad de seguir comprando y seguir comprando, que siento que la industria china lo supo aprovechar de una manera magistral. Porque cumplieron esta necesidad del mercado de tener prendas económicas, de tener una variedad de tallas enorme, de tener una página con especificaciones y reseñas, de poder comprar un montón de ropa sin ni siquiera salir a tu casa, porque antes el comprar ropa era una experiencia social. Tú ibas y te la probabas, Sí, claro. y la dependiente de la tienda te decía como, le podemos hacer esto, le podemos hacer lo otro, la tenías que llevar al costurero, así. Entonces, el hecho de que se borre toda esta noción social que tenía la ropa, también le quitamos el afecto que le tenemos a las prendas. Ya, por ejemplo, el pantalón que tenías, que te encantaba, que duraste años para conseguir un pantalón así, que se te ve increíble y que te ha durado toda la vida, pues obviamente lo cuidas, ¿no? Y que te lo dio tu mamá y bla, bla, bla. Pero no sé, la blusa que te costó 100 pesos en rebaja, tal vez no la vas a cuidar igual. Entonces, pues sí es un problema. Sí, el nivel de producción está impresionante. Una vez estaba leyendo al respecto y, por ejemplo, está el fast fashion, que son tiendas como Zara. Zara tiene como unas 30 a 50 colecciones al año. Y este era el modelo que conocíamos de moda rápida. Ahora se inventó un nuevo modelo que es ultra fast fashion porque, por ejemplo, Shein tiene más de 300 colecciones al año. Cada colección al año está incorporada de más o menos 70, 80 prendas. Y de todas esas prendas obviamente no se venden. Entonces por eso tenemos tiraderos y tiraderos de ropa extremos. Sí. Entonces yo sí lo que le digo a la gente es, no necesitamos tanta ropa. Sí, y yo lo veo en nuestras, ahora sí, retomando toda esta información, en nuestros pueblos originarios. Por eso es que son únicas las prendas, sí, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en mi pueblo hay un huipil para las niñas, hay un huipil para las señoritas, hay un huipil cuando te casas, hay un huipil cuando eres señora, es un distintivo, y hay un huipil para cuando ya eres abuelita, ya eres la tercera edad. Entonces y cada uno de estos huipiles es un sistema de no solamente de información que te da el huipil y las figuras, todo, sino que es una forma de respeto en nuestras comunidades. Una prenda para nosotros, que lo traiga una niña, dices, ¡ay, la niña! ¿No? O la novia, ¡ay, es novia! Se va a casar, ¿no? Para nosotros es algo no solamente ceremonial, sino es una representación lleva un toque de solemnidad, pero de respeto, ¿no? Y es la forma de cómo nosotros vamos aceptando todas estas etapas de las mujeres. Lo mismo pasa con los hombres. Y eso es lo que yo digo, ahí nosotros pues no vemos el tema de la clase social, pero tampoco vemos estas diferencias de, está la moda, ese huipil, ¿no? Pues ahora voy a usar a la moda, otro huipil, ¿no? No, sino que nosotros nos vemos iguales. O sea, nos vemos, no hay alguien más, no hay alguien menos. Eso es lo que yo digo y rescato de nuestras comunidades, que nosotros, es que ahora ya le puse este bordado, ¿ves? El de la montaña. No, yo ahora le puse la de las estrellas. Y cada una de estas identidades que tenemos nosotros, que conservamos, para nosotros es un privilegio, es una información que nosotros tenemos de hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy es triste ver que ahora todo es desechable, todo es consumismo, todo es, no hay este valor. No solo la prenda es un valor, sino la persona que lo porta es un valor. Sí. Para nosotros una persona, el hecho de estar platicando con un adulto mayor, una adulta mayor, para nosotros es sabiduría, es toda esta información de
todos nuestros ancestros, ¿no? Él que nos va a compartir, ella que nos va a compartir, que no debe hacer una niñita, que no debe hacer una novia, por ejemplo, ¿no? O qué sí debe hacer, cómo puede apoyar a tu familia, cómo puedes aportar a tu comunidad para sacar adelante todo el colectivo. Y entonces a veces digo, qué orgullosos, qué orgullo tenemos nosotros de pertenecer a nuestros pueblos originarios, pero ver esta constante revolución ahora por el tema de, como tú dices, todo el tema digital. Hace un rato te escuché que decías, hay muchas identidades, o sea, ya no sabemos dónde ubicarnos. Y yo decía, qué fuerte lo que ustedes dicen. Qué fuerte, porque ahora les está tocando a ustedes vivirlo, y toda esta revolución que ustedes están viviendo. ¿Cómo ahora que ya estás en este tema de la moda, que ahora eres escritora, porque también escribes, cuál es tu aportación, desde tu punto de vista, de lo que ya has vivido, lo que ya aprendiste, lo que estás viendo de estas situaciones que se está viviendo dentro de México, esta mexicanidad que se está dando? ¿Tú cómo lo llevas como joven, como mujer? ¿Qué le dirías también a las chicas de ahora con todo esto que está sucediendo? Creo que tocas un punto que se me hace muy importante, que es esto de identidad. Un deseo naturalmente de las personas jóvenes, que siempre queremos saber quiénes somos. Uh-huh. Pero algo que también ha sucedido por un egocentrismo traído por la digitalización extrema es de que pues tú estás viendo tu Instagram todos los días y lo ves y ves como las personas que te buscan o que te siguen te empiezan a percibir. Entonces siento que a partir de eso pensamos muchísimo en quiénes somos. Pensamos muchísimo en cómo se nos va a percibir, en si estamos dando esta imagen, en si tenemos que seguir estos patrones para crear esta identidad visual marcada. Porque algo que una vez estaba leyendo un artículo al respecto de cómo los humanos ahora estamos haciendo branding de nuestras personas, de que nos delimitamos de que yo soy esto y me gusta esto y me he visto de esta manera. Y todo lo que no encaje en ese branding perfecto que quieres hacer en tu persona lo eliminas, aunque lo disfrutes más que la vida. Yo, por ejemplo, no creo en los placeres culposos. Siento que te quitan un montón de identidad y que no deberían existir. O sea, si te gusta Alex Intec, te gusta Alex Intec y ya. Uh-huh. Pero no necesitas siempre estar como siendo este personaje súper pulido, que también luego lo vemos mucho en películas, ¿no? Vemos estos personajes que son súper cool y que siempre se ven de esta manera y nos recordamos que son personajes, ¿no? Que los actores que los interpretan en realidad no son así. Entonces, también esta parte de, por ejemplo, tener gente famosa que la fotografían toda la vida y tener estos estilos de vida que estamos viendo a través de una pantalla nos hacen pensar que necesitamos tener súper definida nuestra identidad, cuando en realidad quienes somos sucede cuando menos le dejas de poner atención a eso. Uh-huh. Cuando dejas de querer brandearte a ti mismo, decir de que el día de hoy quiero ser misterioso y me voy a vestir de negro y demás, sino simplemente vas descubriendo a través de las experiencias, que siento que yo le atribuyo mucho a eso, como que nos sintamos tan perdidos en esta época contemporánea porque hemos suprimido mucho las experiencias. En los 90s, ejemplo, si alguien quería ser skater, tenía que ir y tenía que aprender a andar en patineta y tenía que tener todo este grupo de amigos que también eran skaters. Y de ahí se deslindaba la música que escuchaba y eventualmente cómo se vestía y porque estaba acorde, por ejemplo, a las necesidades de necesito esto, necesito lo otro. Pero ahora, por ejemplo, tú puedes vestirte como una persona que no tiene nada que ver con tu vida diaria, ¿no? Uh-huh. Y con lo que eres y con las acciones, porque primero ahora es muy raro que la gente tenga hobbies. Uh-huh. Ya no tenemos hobbies, estar en el teléfono no es un hobby. Uh-huh. Entonces, el quitarnos y privarnos de todas estas experiencias humanas y de cómo cada vez estamos más solos, cada vez vemos, por ejemplo, menos a amigos y demás, te quita esta sensación de poder desenvolverte y de poder crear una identidad, porque no es algo
O sea, nadie se necesita encontrar a sí mismo, de que como si algo que viviera aquí. Necesitas hacer cosas para hacerlo, claro. Y necesitas tener como esta hambre y esta sed de voy a meterme a esto y voy a hacer esto, y eso es lo que lo va construyendo, ¿no? Tú no vas a descubrir tu identidad haciendo un tablero en Pinterest y diciendo me quiero poner esto. Eso no va a suceder. Sí, necesitas como salir. Entonces, yo como escritora escribo mucho al respecto. Son temas que me apasionan mucho también. Siempre me he movido en temas entre moda, historia, sociología, antropología, porque más que moda también, creo mucho en todo este uso de vestimenta y de piezas, y de cómo hablan por nosotros y de cómo tienen esta carga tan marcada. Por ejemplo, también me encanta la vestimenta de la India. Me obsesioné con un programa que encontré de bodas de la India donde muestran como, y este vestido se usa este día y este vestido, y es súper, súper interesante ver esto. Entonces, pues sí, creo que empezar como a descubrirnos viene más de las acciones que de lo que te pones, ¿no? Siento que si haces la primera va a llegar la otra eventualmente, porque vas a decir, si estoy haciendo esto es porque me funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues ya estamos llegando casi al final de este capítulo. Y mi querida Sofía, bueno, ya dada tu trabajo, ya siendo tu escritora, me gusta estar con este tipo de mujeres, y digo tipo no porque las encasilles, sino porque son mujeres que van reconstruyendo parte de nuestra historia, con lo que somos nosotros, con toda la historia. Ustedes sí van aprendiendo de la historia. Yo a veces coincido cuando dicen, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Y es algo muy sabio. Sin embargo, hoy en tu posición como mujer, como profesionista, como escritora, ahora como crítica en el tema de la moda, ahora que en el coloquio pues comentaste todas estas situaciones que vivimos como mexicanos, ¿qué dirías tú que nos ayudara en este esquema de la moda, que tampoco está mal, ¿no? Y que nos centramos en específico en el tema de lo que sucede en México, pero sobre todo en los pueblos originarios. ¿Cuál sería ahora tu mensaje para cómo ir entrelazando todo esto con el tema de la paz? Siento que igual México en ese aspecto es un país muy complicado, algo que pasa mucho en los países que fueron colonizados es de que están de repente condenados a vivir en un conflicto bastante constante. Ahorita, por ejemplo, lo vemos con el genocidio de Congo y de Palestina también, que han tenido como estos distintas colonizaciones y apropiaciones, y que entonces hay como esta religión y estos intereses, y pues siempre han sido también países muy ricos en productos, en reservas naturales. Entonces se queda como este sesgo de violencia, que fue algo que también le pasó a México. El tener tantos intereses distintos y tantas cosmovisiones distintas se nos ha condenado a vivir en una violencia muy constante. Justamente la zona donde proviene mi familia materna es una zona muy violenta de Michoacán que se llama Tierra Caliente. Es muy problemática, es muy conflictiva, y yo a la fecha, por ejemplo, no he podido visitar desde hace bastantes años por cuestiones de inseguridad. Entonces, algo que siento que luego, por ejemplo, a mí se me hace complicado es incluso mis haceres personales. Yo digo, mira, hay un montón de desaparecidos en México todos los días. Hay de los peores momentos desde todos los 2000 sobre narcotráfico. Todo lo que está pasando en el mundo. Ves las cifras de cuánta gente ha fallecido en Gaza en estos días, y me acuerdo que lo platicaba con un amigo hace un poco,
Y de que yo luego me pongo a pensar en todas estas cosas, digo, ¿y qué hago yo aquí hablando de pantalones? Y se lo enuncié de esa misma manera porque el primer artículo que publiqué en toda mi vida hablaba de pantalones. Entonces, justamente algo que se te condena de haber nacido en un país inmiscuido de tanta violencia es el sentir que tus haceres personales no tienen este impacto porque están pasando todas estas demás cosas, ¿no? Y es alguien que, por ejemplo, alguien que vive en Suiza, dudo que diga, no me voy a dedicar a la música porque esto está pasando en mi país, porque no es de esta misma manera. Pueden ver conflictos y demás, pero sí vivir en un país que tiene como este nivel de violencia y decidir dedicarte a cuestiones creativas, a cuestiones de ciencia, a cuestiones de música, es de repente puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Sientes incluso una especie de culpa, sientes como si tu hacer fuera algo cínico, algo soberbio. Entonces, yo lo que trato de hacer es también de repente tengo artículos muy políticos. La política también es algo que me apasiona mucho. Al final de cuentas, todos somos seres políticos y la moda es un hacer impresionantemente político. Desde que tú ves que, por ejemplo, que Hugo Boss le diseña los uniformes a los nazis, tienes que saber que la moda y lo que te pones y lo que consumes es algo intrínsecamente político. Entonces, siempre trato de recordar esa parte. También tengo por ahí luego mis destellos completamente políticos de artículos que tengo mi perfil de Substack para que me lean. Eso, muy bien. Justamente muy, muy cargados de política. Entonces, como que así voy nivelando también mis haceres personales, porque sí es muy complicado vivir en un mundo que ves cómo se desborona y yo hablando de pantalones, ¿no? Entonces, eso, y también como el bagaje que tengo a partir de mi familia materna, creo que algo lo que ayuda es no dar por sentado las cosas. Saber que el lugar donde creciste puede no ser el lugar donde vayas a vivir siempre, pero te ayuda mucho saber que si no estás ahí, si no puedes estar ahí, no puedes dar por sentado las cosas y necesitas disfrutar de las cosas. Y siento que relacionándolo con moda, la manera en la que se termina, por ejemplo, la esclavitud en Estados Unidos es porque se dieron cuenta que los negros sentían y que amaban y que tenían pensamientos y que hacían poesía y que hacían música. Entonces, el día que nos demos cuenta que la gente que tú tienes en una fábrica en Vietnam haciendo tu ropa también ama y también hace poesía, creo que nos vamos a empezar a cuestionar un montón de cosas sobre los hábitos de consumo que tenemos. El día que se den cuenta que la familia de artesanos que explotaron también es una familia y también piensa igual que tú y no los necesitas ver como este medio constante. Y estamos muy obsesionados siempre luego con ganar dinero, ganar éxito y ganar reconocimiento, que sí se nos ha olvidado ser un poquito más humanos, porque sí el límite entre lo que llamamos animales y lo que llamamos humanos se determina por lo pensantes que somos, ¿no? La diferencia que se coloca siempre en esto de es que es animal y es que es humano es cómo tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de crear. Luego está este discurso de que los humanos somos la peor plaga del mundo. No creo que lo seamos, creo que hemos tenido muchos errores, pero también el hecho de que tú puedas crear música, moda, literatura, es porque no somos tan malos. Entonces, justo si esa es la razón por la cual no somos tan malos, hay que ponerle más importancia. Totalmente de acuerdo. Qué gran mensaje, porque de verdad yo coincido contigo. Efectivamente, nosotros como humanos tenemos la gran oportunidad, de verdad, la gran oportunidad de sentir, que ese sentimiento, ¿no? de sentir por los demás no acabe nunca. Una red social
todo este sistema capitalista, este sistema que no es otra cosa más que un sistema opresor, un sistema de esclavitud. Hasta el día de hoy lo podemos ver en simples cosas como esto que decía el consumismo, esto que se está dando de manera muy acelerada, ¿no? Nada más consumimos en las redes sociales con el solo dedito. Creo que la tecnología, si bien lo ha creado el hombre, nosotros somos los que tenemos ese poder de estar deslizando con nuestro dedo esa pantalla. Y así como tenemos ese poder de estar deslizando, tenemos ese poder de decir, ya no más, ahora me concentro en mí, ahora me concentro en lo que yo soy, en lo que yo puedo crear, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo ir construyendo a mi alrededor, para que cada vez seamos mejores, para que cada vez entre esa mejoría que queremos trascender, porque eso venimos al mundo, a trascender, a convivir, a estar con nuestros otros, es para eso, irnos sumando, ir haciendo equipo, es ir y no enajenarnos, ¿no? Porque con ese solo dedo en estos equipos, con ese solo dedo en estar comprando esta ropa, no nos damos cuenta que hay atrás hay muchísimos hombres, mujeres que están ahí diario, ¿no? Maquinando, están ahí trabajando, sin derechos fundamentales, sin que se les otorgue un salario digno. Y entonces yo creo que en el momento que uno vaya haciendo este tipo de razonamientos, nos convertimos en más humanos. Así es que, mi querida Sofía, de verdad, híjole, nos sentimos muy agradecidas en Nosotras en Ruta que nos acompañaste el día de hoy. Toda esta información, toda esta sabiduría, yo le llamo, ¿verdad? Que te llevó varios años y que te sigue llevando en conocer, en estar descubriendo, y que lo hayas compartido con nuestros seguidores, de verdad te lo agradecemos profundamente. Gracias por la invitación, Beatriz, lo disfruté muchísimo. No, yo disfruté muchísimo a Sofía desde la mañana y ahorita, miren, fuimos muy afortunadas. Así es que, pues ya saben, ahorita vamos a pasar aquí en la cintilla de las redes sociales de nuestra querida amiga Sofía. Síganla, de verdad, es una mujer que cada publicación que sube, de verdad, no es una publicación nada más por subirla. Yo la veo con un razonamiento, con crítica, y de verdad te felicito porque eres muy jovencita y me da mucho gusto coincidir con estas grandes mujeres. Así es que aquí también van a estar nuestras redes sociales, los invito a que se sigan suscribiendo y pues bueno, ya saben que este es un capítulo de Nosotras en Ruta, nos dio mucho gusto estar con Sofía, un saludo hasta Michoacán, ¿verdad? Y pues los saludamos aquí a todos y a todas, muchas gracias por seguirnos y recuerden, la paz ya no es negociable. Nos vemos a la próxima, amigos y amigas.